actividad deportiva está asociada a diversos riesgos y lesiones específicas. El Instituto de Medicina Deportiva de Cuba se encarga de la atención médica, el control biomédico, psicológico y la fisioprofilaxis de los atletas. Del tratamiento y seguimiento por parte de los especialistas conoceremos hoy en Saludarte. Realmente yo tenía la pierna, como se dice, la pierna muerta. Mi pierna no me respondía a los estímulos nerviosos, no me respondía a nada, porque prácticamente tuvieron que reconstituirme el ligamento de nuevo. ¿Cómo es el seguimiento y la rehabilitación de los atletas una vez que surge una lesión? En la actualidad, el deporte de alta competición, cada día son más reiteradas las competencias. Los periodos de recuperación cada vez son mucho más breves. Por tanto, la fisioprofilaxis es uno de los procesos o de las actividades que desempeñamos con el objetivo y la posibilidad de recuperar, minimizar todas aquellas estructuras corporales que han sido sometidas a altas cargas de entrenamiento durante el proceso de entrenamiento y durante la competición, dado por métodos, es decir, métodos pedagógicos, métodos biológicos, métodos higiénicos, encaminados, como bien les había dicho, a la recuperación del deportista. ¿Qué tipo de lesión te afectó que llevaste a recurrir a los especialistas de medicina deportiva? Bueno, la lesión más grave que yo tuve fue la del cruzado posterior, ¿no? En una competencia en una primera categoría. En el 2015 fui a hacer una acción técnica y me desmonté la rodilla. Hice un esguince colateral medial que con el transcurso de mi preparación hacia los Juegos Olímpicos de Río, en ese momento, me hizo una ruptura del posterior cruzado, que es el ligamento siguiente de la rodilla. Y fue la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente después de los Juegos Olímpicos de Río. Sin la rehabilitación clínica se trabaja a punto de partida las capacidades residuales después de un proceso de enfermedad o de trauma, si podemos estar hablando. En la rehabilitación del deporte tiene que ser lo más agresiva posible. Debemos acortar los tiempos de tratamiento, puesto que, como les dije en la pregunta anterior, la alta competición no admite demora y nuestros atletas deben de reincorporarse con la mayor brevedad y prontitud posible a el entrenamiento. Teniendo en cuenta eso, existen 5 fases de la rehabilitación. Una primera fase, que es la fase inmediata, donde ocurre la lesión, a través de la cual implica un reposo, que es un reposo activo. Es decir, ese reposo activo se describe donde el segmento que está dañado es el que va a asumir el reposo y el resto de los segmentos que no estuvieron implicados en la lesión se van a mantener activos, con el objetivo de evitar el desacondicionamiento físico y la pronta reincorporación del atleta al entrenamiento o al juego final. Una vez que él va transitando estas diferentes etapas que difieren en diferentes objetivos, se hace de forma mancomunada con un equipo de rehabilitación, incluido el médico del deporte, el fisioterapeuta y el psicólogo, unidos con el entrenador. Una vez que ya el equipo asume de que el atleta, al haber recuperado la función, es decir, digamos, el segmento dañado, la lesión, se incorpora a la práctica deportiva. La rehabilitación fue bastante extensa. Tuve aproximadamente un año de recuperación porque tuve 6 meses prácticamente inhabilitado. De los 6 meses tuve 2 en cama, que no podía apoyar la pierna ni levantarme prácticamente de la cama, porque la operación fue una operación extensa. No, porque tuvieron que ponerme 2 grampas, una en lo que es la parte de la tibia y lo otro encima de aquí del ligamento colateral medial. Ahí tengo puesto 2 grampas, que son 2 tornillos, que tuvieron que hacerme un injerto de tendón tendimembranoso más el rotuliano. Tuvieron que hacerme el cruzado posterior. En ese momento
Entonces la rehabilitación se extendió bastante porque tuvimos que incorporar de nuevo lo que era la fuerza, la masa muscular, volver a recuperar la movilidad de la pierna. Doctor, háblenos de la prevención terciaria. La prevención terciaria entraña como objetivo fundamental, independientemente de que la fisioprofilaxis se hace global, la prevención terciaria va a estar encaminada a seguir intensificando la actividad de protección sobre el segmento dañado. Eso es lo que incluye la prevención terciaria. Y acciones mucho más enérgicas para evitar, digamos, la recaída de esa lesión. La fisioterapia, que es la que realmente te rehabilita para volverte a incorporar a la vida activa y más a la vida deportiva, ¿no? Porque hubo un momento que hasta se pensó de que a raíz de la operación yo no pudiera practicar más deporte, porque era una operación muy complicada y por primera vez en Cuba se hizo de la forma que se me hizo a mí, porque antes se hacía a rodilla abierta. Entonces a mí me lo hicieron a mínimo acceso, que era prácticamente una prueba que se hacía en el país, ¿no? en un atleta de alto rendimiento, como fue en el caso mío. Una vez que te reincorporas a tu disciplina, ¿cómo funcionó la fisioprofilaxis? Sí, lo que mayormente no es tanto la fisioterapia, sino lo que vamos es a ejercicio de fortalecimiento con el mismo fisioterapeuta, ¿no? Que lo incidimos fue en el ejercicio de fortalecimiento, que en este caso utilizamos los medios de cuádriceps, bicifemoral, la prensa, la cuclilla, ¿viste? Pero no tanto con peso, sino mayormente profilaxis, que fue prácticamente con los ejercicios naturales del cuerpo, que te ayudan más directamente que lo que es la pesa como tal, porque con pesa al principio me molestaba bastante. ¿Cómo consideran entre los especialistas que el deportista ya está apto para regresar a su deporte? Lo que es el que se conoce en el argot médico deportivo, el retorno a juego, return play, viene dado pues en el momento en que ya el deportista, el atleta, está óptimo, es decir, que consideramos que no va a producir ningún tipo de recaída y que es capaz de lograr los objetivos propios del deporte. Sí, en el caso de los atletas discapacitados, el protocolo de intervención tanto de fisioprofilaxis como de rehabilitación de las lesiones es similar. No difiere con el atleta, digamos, convencional. No difiere de uno con relación al otro. ¿Cómo se garantiza el estado de salud óptimo de los atletas? Bueno, para garantizar el estado de salud óptimo de los atletas existe el control médico del entrenamiento deportivo. En el control médico del entrenamiento deportivo se realiza, según las etapas del entrenamiento por el que está cursando ese atleta, una evaluación clínica, morfológica y funcional de toda una serie de variables para determinar cómo está respondiendo, es decir, su organismo ante las crecientes cargas de entrenamiento al cual está sometido. ¿Qué tiempo te tomó reincorporarte totalmente al deporte que practicas? No demoré tanto porque ya en el 2017, ¿no? Me reincorporo a lo que fue la competencia activa aquí en Cuba. Vuelvo a participar en eventos nacionales, en los topes que se hacíamos ahí en el Cerro Pelado y me enfrento a la competencia de primer nivel en el 2019. Al principio me sentía con un poco de miedo porque la postura mía de judo es la postura zurda, ¿no? Y la pierna con la que yo presento adelante es la pierna que yo me sentí que estaba operado, ¿no? Que me había rehabilitado. No tenía la confianza requerida en ese momento para la competencia, pero me fui estimulando mediante ella misma, ¿no? Porque en esa competencia en 2019 obtengo bronce en un Grand Prix en Azerbaiyán y fue la que me fue dando la confianza para los principales eventos que después participé en el mismo 2019 en los Juegos Panamericanos de Lima, que obtuve la medalla de oro y ahí fue totalmente, me sentí recuperado y confiado de que la recuperación había sido un éxito rotundo en mi persona. En su gran mayoría, si se hace un diagnóstico inicial, digamos, oportuno, se brinda digamos, una evaluación y un seguimiento adecuado,
el atleta debe incorporarse sin ningún tipo de dificultad al deporte del cual él practicaba. ¿Qué sucede? Que hay ocasiones que hay lesiones que sí necesitan de una cirugía, de una intervención quirúrgica, y ya entonces sí tiene que abandonar durante un determinado tiempo o temporada el deporte para después volverse a reincorporar. Una buena recuperación depende de la conciencia y el espíritu con que tú enfrentes la lesión. Porque en ese momento, cuando a mí el médico me dijo que yo no podía seguir compitiendo, el mundo se me vino abajo. Porque realmente el atleta cubano es un atleta de niño. Y es lo que siempre había hecho yo de los 9 años, era practicar judo, ¿no? Y al momento determinado de decirme, no puedes competir más, y no fue por una decisión mía, que a lo mejor yo digo, me retiro mañana y ya estoy convencido que termine la vida deportiva, sino que te digan así de pronto, no, tienes que dejar la vida deportiva, es muy doloroso. Y lo primero que me explicó el médico fue eso. La recuperación está en la conciencia que pueda tener el atleta o la persona que pueda tener una lesión, tanto en la vida cotidiana como en la parte deportiva. Eso es lo fundamental. Y la rehabilitación siempre va a estar presente, tanto haya lesiones o no haya lesiones. Las investigaciones médico-biológicas y psicológicas aplicadas a los atletas cuentan ya con más de 30 años de trabajo especializado, que también son dedicados a la población en general con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la práctica sistemática estructurada de la actividad física y el deporte en Cuba. Todo el 100% recuperado, incluso yo participé también en los recientes Juegos Paralímpicos Tokio 2021, donde yo tuve 5º lugar y para felicidad, no, la pierna no sufrió ningún daño, no sufrió, incluso los objetivos trazados hasta ese momento era volver a discutir una medalla en los Juegos Paralímpicos, y fue lo que se hizo. Por una lesión iba a perder la vida deportiva completa, pero no, con la ayuda de los médicos, con la ayuda de la fisioterapia y con la ayuda mayormente del impulso, ¿no? de la mente, fue que logramos, y actualmente estamos, como se dice, arriba de la pelea. Es importante que la población que practica deporte tenga en cuenta una serie de condiciones, tanto propias, intrínsecas del individuo, como extrínsecas, de donde practica el deporte. Es importante que tengan en cuenta la alimentación, es una alimentación balanceada, tanto en carbohidratos, proteínas como lípidos. El régimen de trabajo-descanso, es decir, que existe un equilibrio entre las horas de actividad físico-deportiva y las horas de descanso que debe realizar para recuperarse y no aparezcan las lesiones. Digamos, los implementos deportivos que utilicemos, como es el calzado, la vestimenta, el área donde se practica el deporte, y además de eso, una serie de acciones propias que puede hacer sobre su cuerpo, como son los estiramientos, el calentamiento, la hidratación, es decir, una serie de factores que van a permitir, digamos, minimizar o reducir la posibilidad de lesiones. De los beneficios y posibilidades de la medicina deportiva en Cuba. La disposición de sus técnicos y especialistas responden por la rehabilitación, reincorporación y seguimiento de los atletas en diferentes disciplinas y deportes. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.